Paraguay, 2 de febrero de 2026. Hoy nos sumergimos en dos documentos oficiales que, a primera vista, parecen no tener mucha relación, pero que juntos nos cuentan una historia muy interesante sobre hacia dónde se está moviendo el dinero en el país. Ujú. Por un lado, tenemos el pulso del sector privado. Es un torrente de convocatorias a asambleas que nos revelan la salud, las crisis y hasta la muerte de las empresas. Sí. Y por otro lado, una movida estratégica del gobierno. Un nuevo decreto que, cambia por completo las reglas del juego para la inversión en grandes obras de infraestructura. Exacto, es como tener dos lentes, ¿no? Totalmente. Con uno vemos el motor de la economía en su nivel más fundamental, las empresas rindiendo cuentas. Y con el otro vemos al Estado tratando de construir una autopista para que esos motores, y otros mucho más grandes, puedan correr a toda velocidad. Y nuestra misión es descifrar cómo estas dos realidades, la micro y la macro, están íntimamente conectadas. Ahí está la clave. Ver los puntos de encuentro y de fricción también entre ambos mundos. Empecemos entonces con el primer lente, la Gaceta Oficial número 27. Lo que domina sus páginas es una lista larguísima de empresas convocando a sus accionistas. Ajá. Y hay de todo, ¿eh? Desde nombres muy establecidos como Casa Enrique Matalón S.A. o Bank Paraguay, hasta una ganadera Monteverde S.A., e incluso entidades no tan comerciales, digamos, como la Asociación Evangelística Gracia y Gloria Paraguay. Lo que estamos viendo allí es el ciclo vital corporativo en plena acción. La gran mayoría de estas son asambleas generales ordinarias. Claro. Para que nos entiendan, esto es como el chequeo médico anual y obligatorio de una empresa. Y si te fijas bien, la agenda, el orden del día, es casi un calco en todas. Sí, es verdad, hay un patrón muy claro. Casi todas mencionan 4 puntos. Primero, la lectura de la memoria del directorio. Que es básicamente el recuento de la gerencia sobre qué hicieron, ¿no? Sobre qué hicieron bien y qué hicieron mal durante el año. Exacto. Y también el balance general, que es la foto financiera de la empresa. En un momento dado, sí. Y el cuadro de resultados, que nos dice si al final del día ganaron o perdieron plata en 2025. Y es crucial entender que esos no son meros papeles. Son, por así decirlo, la confesión de la empresa ante sus dueños. Claro. El segundo punto es la elección de nuevas autoridades, directores y síndicos. Y aquí hay un detalle importante. Los directores, son los que manejan la empresa. Pero el síndico, ¿qué papel juega exactamente? El síndico es una figura clave y a menudo, muy subestimada. Es el perro guardián de los accionistas. No gestiona, sino que fiscaliza. Mira, su trabajo es revisar las cuentas que presenta el directorio y asegurarse de que todo esté en orden, de que los números sean reales y de que no se estén tomando decisiones que perjudiquen a los dueños del capital, ¿se entiende? Perfecto. Es un contrapeso. Es un contrapeso fundamental al poder de la gerencia. Ok. Y después de elegir a estas figuras, el tercer punto es decidir qué hacer con las utilidades. Si es que las hubo. Claro. Se reinvierten, se reparten como dividendos, se guardan. Exacto. Y el cuarto punto es más bien una formalidad. Designar a 2 accionistas para que firmen el acta y den fe de todo lo que ocurrió. Entendido. Entonces, esta agenda, que parece tan burocrática, es en realidad el corazón de la gobernanza corporativa, ¿no? Así es. Pero me pregunto, ¿cuánto de esto es sustancia real y cuánto es simplemente cumplir con un requisito legal? ¿Se toman de verdad decisiones importantes ahí o es más bien un teatro? Esa es una pregunta excelente. Y la respuesta es, depende de la empresa. En muchas es una formalidad, sí, pero esta rutina es en sí misma una señal. ¿Cómo una señal? Piensa en esta agenda como el electrocardiograma de una empresa. Mientras el ritmo sea constante, predecible, todo está bien. Pero cuando una compañía empieza a posponer estas reuniones o a ser vaga en sus informes, O a presentar números extraños, evita ir al médico. Es una señal de alerta inmediata para cualquier inversor, de que algo podría no estar funcionando bien bajo la superficie. Y hablando de ritmos extraños, al revisar la lista hay un par de casos que saltan a la vista. Por ejemplo, Transporte Noreste S.A. y Ganadera Monteverde S.A.
Sí, esos llaman la atención. Se están reuniendo a finales de enero de 2026 para revisar los números de 2024. Vienen con un año de retraso. Un retraso de un año ya es una bandera amarilla. Puede indicar problemas administrativos, disputas internas o dificultades financieras que complicaron cerrar las cuentas a tiempo. Pero hay un caso aún más llamativo. Sí, el de Paraguay Level Sociedad Anónima. Un momento. ¿Estoy leyendo bien? Sí, Su asamblea es para considerar los ejercicios fiscales de 2023, 2024 y 2025. ¿Los tres juntos? los tres juntos. Eso no suena a una empresa saludable. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Bueno, esto es muy inusual y abre un abanico de posibilidades. Podría ser una empresa fantasma que estuvo inactiva por años y ahora necesitan poner los papeles en regla. ¿Quizás para venderla o liquidarla? Esa es una opción. Otra es que haya pasado por una crisis tan profunda que la gestión diaria era imposible y solo ahora están logrando ordenarse. O, en el mejor de los casos, es una reestructuración masiva. Claro, y consolidan todo para presentar una nueva cara al mercado. En cualquier caso, una asamblea que abarca 3 años es un signo de un evento corporativo mayor. Es una anomalía que merece ser investigada, sin duda. Fascinante. Así que la rutina es informativa, pero las desviaciones de esa rutina lo son aún más. Mucho más. Y si la asamblea ordinaria es la rutina, supongo que la verdadera acción está en las extraordinarias. Ahí es donde está lo realmente jugoso, sí. Cuando las empresas tienen que salirse del libreto. Una asamblea extraordinaria se convoca para asuntos urgentes, de gran calibre que no pueden esperar. Y en esta gaceta tenemos dos ejemplos perfectos. Garlows S.A., que convoca para una modificación parcial de estatutos sociales, Exacto. que en términos sencillos significa que quieren cambiar las reglas fundamentales del juego, ¿no? Podría ser cualquier cosa, desde cambiar el objeto de la empresa hasta reestructurar la forma en que se emiten las acciones. Es una decisión de peso. De mucho peso. Pero el caso de Inmobiliaria La Candelaria S.A. es todavía más drástico. Ese es un drama en 2 actos en un mismo día. Totalmente. Primero, a las 10 de la mañana, convocan a la asamblea ordinaria, la de rutina, para aprobar las cuentas. Ajá. Y solo una hora después, a las 11, convocan a una extraordinaria con un único y lapidario punto en el orden del día. Disolución de la sociedad. Es el fin del camino. Es el funeral corporativo. La asamblea de las 10 es para leer el testamento, asegurarse de que las deudas estén pagadas. Y la de las 11 es para firmar el certificado de defunción. Increíble. En las páginas de un solo boletín oficial, en un solo día, vemos el nacimiento de un nuevo año fiscal para unos, una resurrección confusa para otros y el entierro definitivo para esta inmobiliaria. Así que tenemos esta instantánea del sector privado. Empresas en su rutina, otras poniéndose al día con años de retraso e incluso una a punto de desaparecer. Es un ecosistema en constante movimiento, con sus propias reglas y dramas. Y es precisamente a este ecosistema, a estos capitales, a los que el gobierno parece estar hablándole con su nueva gran movida en la Gaceta N28. Es la transición perfecta, porque si la primera Gaceta nos muestra el capital privado gestionándose a sí mismo, la segunda nos muestra al Estado tratando de seducir a ese capital. Para que participe en proyectos de una escala completamente diferente. Totalmente. Exacto. Saltamos a la Gaceta número 28. Encontramos el decreto número 5.4425. El título es larguísimo. Por el cual se reglamenta la ley número 745-225 de modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública. A ver, vamos a desmenuzar esto. Traduciendo al cristiano, este es el nuevo y flamante manual de instrucciones para las asociaciones público-privadas, las famosas APP. Las APP, claro. El propio gobierno, en el texto, lo llama un hito para atraer inversión privada que beneficia a la ciudadanía. Básicamente es el Estado diciendo, tengo una lista de grandes proyectos, carreteras, puertos, hospitales, pero no tengo todo el dinero ni la agilidad para hacerlo solo. Vengan inversores privados, asociémonos. Eso mismo. Y este decreto pone las reglas para esa asociación. Y para dar confianza, el decreto arranca estableciendo principios rectores muy claros para el Estado. Menciona la racionalidad, que exige que las decisiones sean lógicas, sostenibles, y la eficacia.
Y no hay que ver esos principios como simple palabrería, ¿eh? Son una señal directa al mercado de capitales. Claro. Un inversor que piensa en meter cientos de millones de dólares en un proyecto a 20 o 30 años en Paraguay necesita saber que las reglas no van a cambiar con el humor del gobierno de turno. Buscan transmitir seguridad y previsibilidad. Exacto, prometiendo que los proyectos se van a evaluar con criterios técnicos y no por arbitrariedad política. Es fundamental para atraer capital serio, tanto de aquí como del extranjero. Ok, suena bien. ¿Y cómo nace uno de estos megaproyectos? El artículo 33 dice que hay dos caminos. Ajá. O lo propone el propio Estado, o puede surgir de una iniciativa privada presentada por un proponente. O sea, una empresa puede llegar y decir, tengo una idea para un puerto nuevo y aquí está el plan. Correcto. Pero aquí viene un punto crucial que esta nueva reglamentación refuerza. En ambos casos hay un filtro de calidad muy estricto. ¿Y cuál es ese filtro? El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su Dirección General de Inversión Pública, la DGIP. Según el artículo 15, esta dirección es como el control de calidad central. Entiendo. Evalúa los proyectos desde la idea inicial, analiza los riesgos. ¿Qué pasa si la demanda no es la esperada? O si los costos de construcción se disparan. Revisa con lupa los modelos financieros. Es el principal mecanismo de defensa del Estado. Para evitar elefantes blancos o proyectos que terminen costando el triple de lo presupuestado. Tiene sentido. El Estado no puede aceptar cualquier propuesta. Ahora, un tema que se repite una y otra vez en el decreto es la palabra transparencia. Se ordena crear un registro público en una web oficial con toda la información. Pero aquí es donde me surge el escepticismo. Suena muy bien en el papel, pero ¿qué impide que la información más sensible se oculte y en anexos técnicos de 500 páginas que nadie va a leer? Esa es la pregunta del millón, y el verdadero desafío de esta ley. El decreto da un paso importante, porque no solo obliga a publicar el contrato final. ¿Qué más? Exige publicar las convocatorias, las actas, las resoluciones e, interesantemente, incluso información sobre los proyectos que fueron rechazados y por qué. Eso sí es interesante. Y el artículo 15 es muy específico. Dice que el acceso debe ser inmediato y fija plazos increíblemente cortos. Las actas de apertura de ofertas, en 2 días. Los contratos y sus modificaciones, en 2 días desde la firma. 2 días. Es un plazo muy ambicioso. Extremadamente ambicioso. Y busca atacar directamente el problema que mencionas. Al forzar la publicación casi en tiempo real, se reduce la ventana de oportunidad para negociaciones opacas. Pero tu punto es válido. Una cosa es publicar y otra es comprender. El decreto puede garantizar el acceso, pero no la capacidad de la sociedad civil o de la prensa para analizar un modelo financiero complejo. Ahí es donde estará la verdadera prueba de fuego para esta modernización. Y con tanto dinero e intereses en juego, los conflictos son inevitables. ¿Qué pasa cuando una empresa pierde una licitación y cree que fue injusto? ¿O cuando surge un desacuerdo técnico en medio de la obra? El decreto contempla mecanismos para evitar que todo termine en un juicio de 5 años que paralice la obra. Bien. Para las disputas en la licitación, el artículo 69 crea un recurso de impugnación, pero con una trampa. El que reclama tiene que poner una garantía económica. ¿Una especie de paga para quejarte? Exacto. Busca desincentivar las quejas frívolas que solo buscan retrasar el proceso. Y para los problemas durante la construcción, ahí el artículo 120 establece una figura muy interesante, el panel técnico. Es un comité de 3 expertos de altísimo nivel y reputación intachable que se forma para resolver una disputa técnica específica. ¿Suena eficiente? Imagina el costo de tener una obra de $500 millones parada por meses por una disputa sobre materiales. Este panel está diseñado para emitir una recomendación técnica en semanas, no en años. Es un mecanismo para desatorar los proyectos. Algo que el capital privado valora enormemente, me imagino. Claro, porque nada espanta más a la inversión que la burocracia y la incertidumbre judicial. Entonces, si juntamos las 2 gacetas, las 2 historias de este 2 de febrero de 2026, ¿qué panorama general nos dibujan? Nos dibujan un diálogo, a veces un poco a gritos, entre el capital y el Estado. Me gusta esa imagen. En la primera gaceta vemos el capital en su estado más puro. Empresas naciendo, viviendo su rutina, cambiando sus reglas y muriendo. Todo gestionado para maximizar el retorno a sus accionistas. Es el mundo del riesgo privado y el beneficio privado. Y en la segunda gaceta vemos al Estado creando un andamiaje legal sofisticado para decirle a ese capital:
tengo proyectos que son demasiado grandes para ti solo y que además tienen un fin público. Pero si vienes y pones tu dinero y tu eficiencia, te ofrezco estas reglas claras, estos mecanismos de seguridad y, por supuesto, una oportunidad de beneficio. Ahí está el nexo. Precisamente, lo que conecta ambos mundos es la gestión del capital y del riesgo. El decreto de APP es en esencia un contrato masivo que define con precisión quirúrgica cómo se van a repartir los riesgos, las responsabilidades y los beneficios. Entre el socio público y el privado. Es el puente donde la iniciativa empresarial se encuentra con el interés público. La Gaceta de las Empresas nos muestra a los potenciales constructores de ese puente, y la Gaceta del Decreto nos muestra los planos maestros de cómo se construirá. Este nuevo reglamento de las APPs pone un énfasis casi obsesivo en la transparencia, prometiendo un acceso sin precedentes a contratos y documentos. Pero esto nos deja con una reflexión final. A ver, Un desafío crucial en estos sistemas no es solo garantizar el acceso a la información, sino también cultivar la capacidad de la sociedad para comprenderla y usarla. Con la puesta en marcha de estos megaproyectos, la pregunta a considerar es qué herramientas y conocimientos necesitarán los ciudadanos, los periodistas, las organizaciones civiles, para fiscalizar eficazmente, claro. para fiscalizar estos complejos documentos técnicos y financieros, y así asegurar que esa promesa de beneficio para la ciudadanía, grabada en el primer artículo del decreto, se convierta realmente en una realidad tangible y no solo en una declaración de buenas intenciones.